Buenas tardes. Vamos a iniciar con una serie de breves cápsulas del habla náhuatl. Muchos de mis amigos y de mis estudiantes me han pedido que comparta esta información. El habla náhuatl, según INEGI, lo utilizan 1.800.000 personas en México. Es el segundo, después del español, el que más se utiliza. Es por eso que quiero empezar con este habla tan importante, que es el que deberíamos realmente de hablar nosotros los que vivimos en México. Pero no sabemos que lo hablamos, que hay muchas palabras que utilizamos del habla náhuatl. Y vamos a iniciar con la palabra México, que significa México, significa donde los hombres trabajan con la inteligencia en armonía con la intuición. Ellos duraron 260 años para merecer este nombre. Lo que fue el éxodo o la gran caminata, mal dicho, la peregrinación de los aztecas. Porque ellos empezaron en 1116 a caminar desde un lugar que se llamó Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas, que ningún historiador se ha puesto de acuerdo dónde se encuentra. Algunos lo mencionan como Islán, algunos lo mencionan como la isla de Mezcaltitán, pero la verdad, los historiadores serios aún no se ponen de acuerdo de dónde partieron estas 7 familias para trabajar el nombre de México. Todas las palabras náhuatl son graves, no hay agudas y no hay esdrújulas. Y su pronunciación real es mexico, que era antes un grito de guerra, mexico, donde se trabaja la parte masculina en armonía con la femenina, donde se trabaja la inteligencia para resolver problemas con la intuición, para hacerle caso pronto a esas partes rápidas que tiene la mente para resolver un problema. Eso significa México. Muy poco sabemos cuándo se fundó México también, y fue el 26 de julio de 1325. Es la fecha en que se funda México. Pero el nombre de México realmente eso significa. Y eso lo debemos de trabajar nosotros. Trabajar con la inteligencia, que es con lo que más trabajamos, pero también con la intuición.